Buena gente, ¿cómo va? Yo soy Mel y les deseo un muy pero muy buen inicio de año. Posiblemente en este momento se encuentren en esa de empezar a planear qué van a hacer en el año y comiencen a plantearse las metas. Y con mucha seguridad puedo decir que cuando nos solemos plantear las metas suele ser a un nivel individual. No solemos incluir a otras personas, sino es más para un medio que como un fin en sí mismo. Y si este año fuese distinto, si nos planteáramos conocer más a las personas, puede ser tanto gente que se encuentra a nuestro alrededor como también personas nuevas, o por qué no, incluso esas voces internas que tenemos que solemos callar. Así que, dicho esto, espero que tengas preparado tu mate, tu té o tu café para comenzar. Y hablamos. Más de una vez te ha pasado posiblemente de estar hablando con alguien y decirle, no, pasa que vos no sabés, porque pasa así, y entras como en esa batalla campal semántica entre lo que quiero decir, lo que efectivamente digo, lo que la otra persona escucha y lo que interpreta. ¿Te das cuenta el desfasaje comunicacional que puede haber, que es inmenso? Vayamos por partes. Primero, lo que quiero decir, que no siempre es fácil. ¿No te pasa a veces cuando tenés un sueño increíble, pero eso que querés volver y cuando te despertás te da bastante bronca? Entonces te despertás y le querés ir a contar a alguien. Cuando le tenés que explicar, y le decís, estaba en la casa de mi abuela, pero no se veía como la casa de mi abuela, pero yo sé que era la casa de mi abuela, y me doy vuelta y estaba en la playa y estaba con mi tía, que mi tía no se veía como mi tía, pero yo creo que era mi tía. Y no tienen sentido las palabras en ese momento. ¿Y con qué explicar eso si no es con el lenguaje, que es nuestro instrumento por excelencia que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos? Una vez que tengo claro lo que quiero decir, está en ponerlo en palabras, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces la configuración, la elección de palabras que tenemos para transmitir algo puede ser o no la correcta. Supongamos que Olivia le quiere comentar a su pareja, Juan, y le quiere comentar algo y le dice, tenemos que hablar. Olivia se lo puede decir desde un lado de, quiero que me reserves un momentito para comentarte algo rápido y ya, nada más y nada menos. Pero ¿qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con el pobre Juan? Que se va a imaginar que si tenemos que hablar puede llegar a ser por algo un poco más grave, tal vez. Lo que sucede cuando la emoción a veces empieza a filtrar en la conversación es que se nos va de las manos. Y las conversaciones más conflictivas, las que más tenemos que prestar atención y proceder con cautela, son las que peor manejamos. Sigamos con el ejemplo. Olivia simplemente, al haberle dicho que teníamos que bailar, le quiso proponer simplemente que lave los platos ni bien los usa. Pero como Juan entró a la conversación ya de una manera a la defensiva por ese inicio un poco desconcertante, posiblemente empiece con, no, pero vos nunca los lavás, cuando los usás, los dejas ahí, y empiezan a sacar los trapitos al sol que se empiezan a ir la conversación un poco de mambo. Una recomendación que te puedo hacer cuando estés por arribar a una conversación que vos sabés que se va a ir de mambo, es señalarle a la otra persona que tienen el mismo propósito. Ahí, Olivia, lo que puede llegar a hacer es, está bien, perfecto, es válido. Quiero que sepas que estamos yendo para el mismo lado, que es mantener nuestro lugar limpio. Al señalar de manera directa el lugar donde se confrontan y hacerle ver a la otra persona que no hay tal confrontación, las aguas se calman. Perfecto, ya tenemos un ambiente un poco más próspero para una conversación más favorable. Ahora, vayamos al otro lado. ¿Qué es lo que escucha y qué es lo que interpreta? A ciencia cierta nunca lo sabremos, pero sí que es verdad que podemos poner de nuestra parte siempre en cuando podamos, y hacemos todo lo posible, intentar achicar ese desfasaje comunicacional que pues, se puede llegar a dar entre lo que yo digo y lo que la otra persona puede llegar a entender. Una vez que hagamos nuestra exposición de todas nuestras peticiones, hacemos un resumen en simples, cortita y al pie, así como la IA cuando te explica todo el bodoque de información y te hace en resumen, en definitiva, y vos terminás de entender todo con eso, bueno, hace lo mismo. Me parece interesante señalar esta distinción porque sabemos muy bien que lo que una persona dice y lo que la otra escucha a veces difieren como si fuesen de conversaciones completamente distintas. Y sobre esto escribió mucho un prócer del ámbito de la comunicación, Eliseo Verón.
El ingenioso argentino en aquel entonces, allá por mediados de los 60, 70, decía que hay una distinción entre las lógicas de producción y la lógica de reconocimiento. Partamos con la lógica de producción. Desde donde yo produzco el mensaje, refiere a el sistema productivo. No es algo que se crea de la nada y se larga al mundo como Dios creó las cosas. No, es una empresa que fabrica los productos y todos esos productos tendrán su huella distintiva. Volvemos al ejemplo que te di desde un inicio, el tenemos que hablar de Olivia. Bueno, cuando ella lo propone, cuando ella lo dice, lo produce desde un lugar de quiero que te reserves un momento en tu agenda ocupada que tenés para mí, para que yo te pueda comentar esto. Es simplemente eso. Tal vez no con tanta agresividad, pero se lo dice desde una buena posición, ¿verdad? Supongamos que este caso es solamente de buena posición. Y claro, ¿qué pasa? Desde el otro lado, Juan lo toma desde una futura ruptura, porque las lógicas de producción no siempre son las mismas que las lógicas en reconocimiento, porque la lógica de producción es solo una se produce, desde donde se produce, perdón. Pero las lógicas en reconocimiento son muchas, hay una pluralidad de lecturas, es estas perspectivas que hay distintas sobre una cosa en específico. Entonces, ¿no te pasa que a veces le comentás algo a alguien y te dice, che, pero no habrá querido decir tal cosa? Y vos decís, sí, puede ser. Y te da otro sentido las palabras, ¿verdad? Se resignifica. Es interesante verlo desde este lado, ya que ya no es más un punto de lo que digo está bien, lo que vos decís está mal, sino que es desde donde yo produzco mi mensaje, no es el mismo que el tuyo, entonces claramente va a haber conflicto. Y tu trabajo, como ser comunicativo que sos, es acercar tu sentido de las palabras al sentido que tienen las otras personas, porque no hay un solo sentido, las cosas no tienen sentido, las cosas se cargan de sentido. Y la comunicación humana es más compleja que un simple pasaje de información y ya. No es un concepto lineal como en algún momento se pensó, sino que es un proceso en el que si bien sí se transmite información, se hace a través de una intención en específico y hay que averiguar cuál es esa intención. Recapitulando para Verón, el sentido es una red que se teje entre las lógicas de producción y se vuelve a tejer entre las lógicas de reconocimiento. Pero ¿qué pasa con ese espacio que hay entre medio que no solemos perder? La comunicación humana es compleja y nuestro trabajo es hacer que esa comunicación sea lo más clara y lo más llevadera posible. Se da en un lugar sagrado donde la comprensión va más allá de entender las palabras, sino también de validar a la otra persona, y además cuando metemos la empatía, esa transferencia de información de señales se transforman en un encuentro real. Al final del día comunicamos para estar en contacto y solo podremos estar realmente en contacto si reconocemos a la otra persona no solamente como un receptor de mi mensaje, sino también como un emisor, como alguien igual. Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo.